¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, viene alguien a consultarte porque tiene, o digamos vos, como terapeuta especializada en esto, ¿en qué momento decidís de tu tratamiento utilizar esta herramienta? Hay algunas personas que lo hacen directamente de entrada, diríamos, trabajan directamente con el árbol genealógico, con digamos, el árbol genealógico, ginosociograma que también se le llama, o todavía Hall, que es el director de la Escuela de Psicogenealogía de Buenos Aires, trabaja directamente con lo que le llama un mapeo, que incluye todo esto que yo decía recién, ¿no? Todos los datos tanto prebiográficos como biográficos y de concepción, y directamente trabaja con la consulta de esa persona en unos cuantos encuentros y posteriormente trabaja con escenificaciones para, digamos, sería como el segundo paso, como para poder poner y evidenciar esos hechos traumáticos y ordenarlos a partir de ahí. Esa es una de las maneras. También uno puede incluirlo a lo largo de un tratamiento, que alguien venga por una consulta particular, que uno lo trabaje de una manera más habitual, y en algún momento poder preguntar o trabajar esto según lo que vaya contando el paciente, y se hace lo mismo. Uno puede trabajar con el árbol genealógico, siempre este árbol genealógico completo, digamos, no es el árbol genealógico que pongo el nombre y nada más, ¿no? O cuál es el parentesco, diríamos, no. Digamos, completo, con fechas, con situaciones, con hechos importantes de todo tipo, digamos. Eso es lo que se rastrea. E incluso se pueden poner las situaciones afectivas, digamos, ¿no? Qué lazos afectivos no solo nos unen, sino que nos ha pasado, para tratarlo también desde el lado psicológico, ¿no? ¿Desde qué generación se toma para armar el árbol genealógico? Digamos que en general no llegamos a más de la tercera, pero sí, digamos, por investigación, digamos, es difícil llegar más atrás. Por lo fáctico, claro. Claro, por una cuestión así, pero en realidad si hay oportunidades de averiguar. En general dicen que hasta 7, 8 generaciones atrás pueden hacer repeticiones psicogenealógicas. Vos decías que el árbol no es el único sistema, la única herramienta. ¿Cuáles serían los otros? En realidad, digamos, es la única herramienta, pero puede usarse de distintas maneras. Fíjate por ahí, no arma el árbol escrito, algunos lo hacen sí directamente en una pizarra, diríamos así, el mapeo lo hace en una pizarra, se puede trabajar con el árbol genealógico, con una hoja, con el paciente y con el terapeuta, y otro por ahí lo hacen más verbalmente, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, y poder rastrear una línea determinada, digamos, tal vez de una manera más informal. Uno pensaría que lo más confiable es que sea un estudio psicogenealógico completo que incluya el árbol genealógico completo. Sí. Perdón, tomando, digamos, un tratamiento terapéutico común, ¿no? ¿Cómo se puede, digamos, vos trabajás de una forma y vas intercalando, si no empezaste trabajando? Sí, vas intercalando. Ajá, sí, se vas directamente. Intercalando. Claro, cuando empezás a hablar por ahí una persona tiene una situación, no diría extraña, que hay algo que le está ocurriendo, por ejemplo, está permanentemente triste o con una situación que le dicen de depresión, ¿no? Sí. Y uno no encuentra, digamos, en su biografía hechos, uno diría, tan traumáticos, ¿no? que justifiquen más allá de lo subjetivo, ¿no? Que puede, para cada uno puede ser una cosa u otra, más triste o no, ¿no? Pero no parecería, ¿no? O que incluso si vos le como que no merece tanta... Claro, o vos le preguntás y dice, no, pero eso no, digamos, ¿no? Como que tampoco para esa persona fue importante. Bueno, uno rastreando puede ver desde dónde viene. Un ejemplo puede ser algo que apareció incluso en un paciente, que en realidad en este caso me consultan los papás. Es una pareja grande en realidad, ahí sí sabiendo que yo trabajaba con este enfoque, por su hijo grande, un muchacho grande, pero que estaba así, con una depresión. Y bueno, a través del árbol genealógico, o mejor dicho, del mapeo o del ginosociograma, quedó como muy claro que este hijo estaba implicado en una situación del papá. Digamos que él estaba deprimido por una situación del papá. Lo que le había ocurrido al papá es que había existido un accidente de auto donde él manejaba y los amigos habían muerto y él no. Y el que realmente estaba triste pero no lo manifestaba porque casi no hablaba de este tema era el papá. Entonces él había tomado esto, ¿no? Que en la terminología más de Hellinger,
Entonces se llama implicación sistémica. Cuando alguien toma algo que le pasa Sí. al otro y en realidad se pone en su lugar, ¿no? Somos menos libres de lo que creemos, dice Anne-Anthelin Schulzenberger, que es la que hablábamos recién, que bueno, yo la verdad que no sabía que todavía estaba viva. Me alegra saber que aún está entre nosotros. Ella es la madre de la psicogenealogía, pero ella dice también que podemos conquistar nuestra libertad y salir del destino repetitivo de nuestra historia si comprendemos los complejos vínculos que se han tejido en nuestra familia. Su método, el de Anne-Anthelin, es la terapia transgeneracional psicogenealógica contextual, cuya misión es estrechar el cerco de las lealtades invisibles que nos obligan a pagar las deudas de nuestros ancestros, lo querramos o no, lo sepamos o no. Como esto que vos decías, que este chico estaba haciéndose cargo de este sentimiento Inconscientemente, inconsciente, claro. La filiación profesional de Anthelin es la siguiente. Ella fue formada en psicoanálisis freudiano por dos franceses, Robert Chassagne y François Dolto, y en psicodrama fue formada en Estados Unidos por Moreno y James Enright. Anthelin, como vimos, es psicoanalista, pero cuando recibía a un paciente se interesaba muy poco en su historia individual. Ella le pedía que le dé informaciones sobre la vida de sus ancestros. Le hacía escribir fechas, cómo llegó a transformar así el desarrollo de la cura por dos hechos casuales. Una paciente con una enfermedad terminal y un comentario de su propia hija sobre el detalle que todos en esa familia tenían un segundo hermano muerto. Ese episodio de ella que lo cuenta en su libro, Ay mis ancestros, y que se los recomiendo a todos los oyentes que quieran conocer un poco más de Anne-Anthelin. Ese episodio que ella cuenta en el libro es muy interesante, Sí. ¿no? Entonces, volviendo al tema, te pregunto, Mónica, si estamos hablando de implicancias familiares, ¿quiénes integran un sistema familiar? ¿Cómo se delimita ese cerco del que habla Anne-Anthelin? Igual antes quiero agregar una cosita, Sí. que es que además de Schulzenberger, hay otros exponentes importantes de la psicogenealogía, que me parece que es bueno nombrarlos. Bueno, no solo Bergeringer, más actualmente con Sí. las constelaciones familiares, Es el más que de conocido. hecho, claro, es el más Ujú. conocido, pero además, bueno, toma... Anne-Anthelin. Claro, toma, aunque él no lo dice, ¿no? Sí. Pero toma mucho de Schulzenberger y toma muchos conceptos de Iván Borzor-Meninai, que también es un Sí, el psicoanalista, húngaro, sí. exactamente húngaro, del cual toma mucho, porque toma todo lo que tiene que ver del equilibrio, el dar y el recibir, y también, bueno, Hellinger también toma aportes de la Gestalt y de distintas escuelas. Por otro lado también está Didier Dumas, que trabaja con los no dichos. Está Serge Tisserand, no sé exactamente si se dice así, pero trabaja con los secretos de familia. Y hay un autor muy poco conocido que es argentino. Es un médico que se llama Herminio Castellá. Su hijo Gabriel Castellá estuvo en la jornada de psicogenealogía, también es médico. Herminio Castellá era médico y además era logoterapeuta y sofrólogo, hacía hipnosis. Y ya en aquel momento él atendía a sus pacientes trabajando a la enfermedad como psicogenealogía, Mira. alrededor del año 70. Ujú. Pero bueno, lamentablemente fue alguien que... Como que en distintos lugares del mundo, en la misma época, simultáneamente, Sí, y sin exacto. conocerse, se dieron estos Exacto. movimientos, ¿no? Eso es Sí, impresionante. es así. Sí, ¿querés decir? Sí, ¿hay alguna biodecodificación? Y la programación neurolingüística. Sí, ¿Se relacionan de alguna forma? Porque lo que yo he visto, digamos, como mucho en el medio, como que van uniendo todo esto. Sí. Bueno, de biodecodificación, bueno, el más conocido es el Corbera. Digamos que, voy a dar una opinión personal, Sí, más que todo. a eso apunto. digamos. Es como muy tajante, en el sentido de que esto es así porque esto es así. O sea, tengo un dolor de estómago,
porque Dos falleció más un dos, hijo, cuatro. digamos. Dos más dos, Claro, cuatro, exactamente, digamos, ¿no? No diría que esté mal, sinceramente no he leído demasiado, leí algo de biodecodificación, pero poquito, así que soy sincera para no meterme en un terreno que no conozco, pero sí, lo poco que leí es así, y bueno, creo que justamente 2 más 2 no siempre es 4 en esto, y lo que podemos hablar es de tendencias, digamos, ¿no? O de porcentajes importantes, pero no de que algo es así de tajante, ¿no? Alguien puede pensar, no sé, que una criatura o una puede tener un inconveniente sexual por algo, y bueno, no siempre tiene que ser porque haya sido abusada, digamos, ¿no? Muy probablemente sea eso, pero no es lo único, ¿no? Digamos, uno tiene que, en todo caso, en este caso de la psicogenealogía, rastrear para ver si tiene que ver con eso o con alguna otra situación, por ejemplo, ¿no? En cambio, en el caso de él, hasta por lo menos donde yo tengo entendido, O sea, pero como por eso, no se relaciona. tiene como que ver con lo psicogenealógico, en el sí, sentido sí, que con la habla, psicología en general, claro, digo, pero como en muchos lados lo vi unido, ¿sí? Esto Sí. de la PNL Sí. y la biodecodificación con la psicogenealogía. sí. La programación neurolingüística acá lo que tiene, digamos, tal vez de es parecido, de unión con la psicogenealogía, es el tema de, que lo tiene Hellinger también, que es el tema de apuntar a la solución. Ajá. Eso sí, digamos, ¿no? En vez de quedarse, digamos, mirando todo el tiempo el problema, diríamos, enfocarse en el problema, tienden a mirar el objetivo, a buscar la solución, digamos, ¿no? A mirar hacia ese lado. Eso sí es un denominador común, diríamos. Bueno, entonces la pregunta que había quedado pendiente sobre quiénes integran un sistema familiar, la vamos a responder, la vas a responder vos, Mónica, después de la pausa. Muy bien. Vamos a la pausa de 1:30 y enseguida volvemos.